Welcome everybody, bienvenidos. En el video pasado hablamos sobre las estructuras del verbo to be en presente. Si no lo han visto todavía, les recomiendo verlo primero antes que este video, porque hoy vamos a conocer las estructuras más usadas en pasado. El verbo to be tiene dos formas en pasado. Para los pronombres I, he, she, it, vamos a usar was. I was, he was, she was, it was. Y para you, we y they vamos a usar were. You were, we were, they were. Recuerden que en español quieren decir ser o estar, pero en su versión pasada para cada uno de los pronombres. Yo estaba, yo era, él estaba, ella era, usted estaba, usted era, nosotros estábamos, nosotros éramos. Las estructuras esenciales en pasado son el pronombre más el verbo to be y un adjetivo. Por ejemplo, I was happy. Yo estaba feliz. She was sad. Ella estaba triste. We were tired. Nosotros estábamos cansados. Y como vimos en el video anterior, podemos usar muchos más adjetivos. Solo es cuestión de cambiar el pronombre, la forma del verbo to be para el pronombre y el adjetivo. Y así se pueden crear muchísimas oraciones. La siguiente estructura es el pronombre, el verbo to be, más el artículo a o an, que quiere decir un o una, y la profesión. Por ejemplo, I was a teacher. Fui o era maestra. He was a lawyer. Fue o era abogado. We were students. Éramos estudiantes o fuimos estudiantes. Recuerden que en plural no usamos los artículos. Y la siguiente estructura es el pronombre, el verbo to be en pasado, más at the o in the y el nombre del lugar. Por ejemplo, I was at the coffee shop. Estuve en la cafetería. O I was in the coffee shop. Y aquí recuerden que las diferencias son de que at se usa para el lugar en general, in se usa para adentro. She was at the restaurant. She was in the restaurant. Ella estaba en el restaurante. They were at the store. They were in the store. Ellos estaban en la tienda. En el video acerca del presente con el verbo to be aprendimos otras estructuras, pero en el pasado no tienen mucho sentido, ya que normalmente no cambiamos de nombre o de nacionalidad o país. También hablamos sobre las contracciones en oraciones afirmativas, pero en la forma pasada no se usan contracciones en estas oraciones. Para crear oraciones negativas en versión pasada es muy sencillo con el verbo to be. Solo agregamos la palabra not después del verbo. Por ejemplo, I was not, he was not, she was not, it was not. You were not, we were not, they were not. Usando las mismas estructuras, ahora vamos a crear oraciones negativas. La primera es pronombre más to be, la palabra not y el adjetivo. Por ejemplo, I was not happy. No estaba o era feliz. She was not sad. Ella no estaba triste. We were not tired. No estábamos cansados. Y de nuevo aquí pueden usar los otros pronombres, cambiar el adjetivo a otros adjetivos. La siguiente estructura es pronombre más to be, la palabra not, a o an y la profesión. I was not a teacher. No era o no fui maestra. He was not a lawyer. No fue abogado. We were not students. No éramos o no fuimos estudiantes. Y la estructura para hablar sobre el lugar en donde estamos es el pronombre, el verbo to be, la palabra not, at the o in the, más el lugar. I was not at the coffee shop. I was not in the coffee shop. ¿Cómo diríamos, ella no estaba en el restaurante? She was not at the restaurant. They were not at the store. Ellos no estaban en la tienda. Para las oraciones negativas sí podemos usar contracciones. Was not se convierte en wasn't. Y were not se convierte en weren't. I wasn't. You weren't. Y así con todos los pronombres. Entonces, si queremos usar la contracción para decir yo no estaba feliz, ¿cómo sería? Empezamos con el pronombre.
I wasn't happy. I wasn't happy. She wasn't sad. Es lo mismo que decir she was not sad. We weren't tired. No estábamos cansados. Es lo mismo que decir we were not tired. Y lo mismo se puede usar con las otras estructuras. Así como vimos en el primer video, el verbo to be se usa para el pasado continuo. En este caso la estructura es el pronombre más to be, el verbo en ing y un complemento. Por ejemplo, I was reading a book. Estaba leyendo un libro. He was watching a movie. Él estaba viendo una película. You were going to the store. Tú estabas yendo a la tienda. Pero se traduce más a tú ibas a la tienda. Y las estructuras afirmativas, negativas y las contracciones que ya vimos en pasado también se aplican aquí. Vamos a explorar los tiempos continuos en otro video para hablar más sobre esas estructuras. Pero en el próximo video vamos a explorar las estructuras del verbo to be en futuro. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias.